Si trajo Biblia, venga conmigo a la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 41, verso 17. La palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y que el río subía en 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ella, flaca y de muy feo aspecto, tan extenuada que no hemos visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y la vaca flaca y fea devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus extrañas, mas no se conocían que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era muy mala. Como al principio yo desperté, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llena y hermosa, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella, y la espiga menuda devoraban a 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón el sueño de Faraón en uno mismo día, y ha mostrado Faraón a lo que van a hacer. Las 7 vacas hermosas y 7 vacas son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió Faraón a lo que Dios va a hacer, o lo ha mostrado a Faraón. He aquí ha mostrado a Faraón, aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirá 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hombre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéanse ahora, Faraón, de un producto, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y júntense toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y estén aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y pareció bien a Faraón el asunto de su siervo, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, quien es en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Padre, damos gracias por tu palabra. Hablaremos palabras de vida y de muerte, palabras de salud y de enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaremos hablando de fidelidad a Dios y lealtad a Dios en tiempo de crisis. Y a través de la fidelidad y la lealtad a Dios, podemos ver que José pudo entrar en una tierra prometida, porque Dios nos da, a cada uno nos da una promesa, y se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y muchas veces vamos a pasar cierto de cierto que no lo vamos a entender, pero que tampoco estamos llamados a entenderlo, porque Dios no nos va a explicar
cómo van a ser los tratos que Él va a tener con nosotros para luego llevarnos a nuestra asignación correcta. Pero Dios trabaja de esa manera, y qué bueno que a veces Dios nos mete en ciertos tratos que no lo entendemos, pero es para nuestro bien. Los tratos de Dios son incomprendibles, pero el asunto que pasó con José fue tan extraño que él mismo se quedó preso en una cisterna. Él no podía comprender cómo sus hermanos lo tiraron en una cisterna. Él no podía comprender todo lo que pasó en su vida. Fue tan fuerte el proceso de José que no se podía entender humanamente. Porque tú haciendo el bien y recibe el mal. Tú haciendo lo correcto y recibe un empujón. Tú haciendo la voluntad de Dios y recibe que te maltraten. Y eso tiene que pasar para poderte Dios entrar en tu temporada. Eso tiene que suceder para Dios poderte llevar a tu destino profético. Muchas veces te van a empujar, tú no lo vas a entender por qué te están empujando. Pero es que te están empujando con violencia. Y son parte del propósito de Dios, lo que Dios utiliza para que te lleven. Y muchas veces Dios va a utilizar la gente que más tú amas, la gente que más tú crees en ellos. Se convierten en tus enemigos, pero Dios lo está permitiendo porque ellos son parte. Ellos son parte de lo que tú vas a recibir. Porque si no se rebelan en contra de ti, tú jamás vas a salir del lugar cómodo que está. Entonces necesitamos que muchas veces se rebelen gente en contra del destino que Dios tiene para con tu vida, para que tú puedas entender que Dios va a trabajar contigo, aún con gente que te van a empujar, aún con gente que van a decir tú no sirves para nada, lo que merece es estar tirado en una cisterna, lo que merece es estar en un lugar donde hay esclavitud. Pero me da a entender que José, aún en un tiempo donde estaba preso, no tenía mente esclava. Tenía una mentalidad de reino, aun cuando estaba en su peor desierto. Y eso es lo que tenemos que aprender a tener. Que cuando estemos pasando nuestro peor desierto, tener una mentalidad de que todo lo puedo en Cristo. Tener una mentalidad de que solamente es un tiempo que está pasando ahí, para luego yo llevarte a tu temporada profética, para luego yo llevarte a tu temporada donde Él te habló desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque ya José tenía una palabra encima de parte de Dios. Su padre ya le hubiera profetizado, su padre ya lo hubiera marcado, le dio un manto multicolor, le dio un manto lleno de gracia, le dio un manto lleno de favor. Me da a entender que cuando tú marcas a tu hijo, declarándole tú serás gobernador, declarándole tú serás un pastor, declarándole el favor de Dios caminará contigo, la gracia de Dios caminará contigo, aunque tú veas que esté caminando en tiempo contrario, eso se va a cumplir en el tiempo de Dios. Se va a cumplir en el tiempo de Dios todo lo que Dios te ha hablado. Tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje, porque el lenguaje de José, aún pasando crisis en una cárcel, no fue un lenguaje de queja, no fue un lenguaje de que me duele todo, no fue un lenguaje de que yo no aguanto más. Él tenía su mente y su mirada puesta en Jesús. Y eso es lo que todo ser cristiano debe de hacer. Todo hombre y toda mujer tiene que tener su mirada puesta en Jesús, enfocada en Él, porque en Él nuestra vida está garantizada, en Él estamos seguros, en Él debe de estar nuestra confianza, en Él tiene que estar todo lo que hacemos. Pero es cuando aprendemos a tener ese tipo de mentalidad. Me da a entender que el consejo que le dio José a Faraón fue un consejo tan grande y con tanta gracia de parte de Dios,
que él le dijo: hay que aprender a aprovechar la temporada. Él le dijo: las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna, pero también yo voy a permitir que, o Dios va a permitir que haya 7 años de abundancia. Necesitamos la mayordomía para poder entender esto. Por eso José era un mayordomo, era un hombre sabio delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios repite una palabra 2 veces es porque ya está a punto de llegar. Y José fue tan entendido en los tiempos que le dijo: si te lleva del consejo que yo te estoy dando y busca un hombre sabio y entendido en los tiempos, la tierra no pasará hambre, la tierra no pasará hambruna, a causa del consejo que Dios me ha revelado para dárselo a Egipto. Y Faraón halló gracia en la voz y en la palabra que salían de José, y dijo: no hay otro hombre en la tierra que tenga el temor de Dios como lo tienes tú. A ti te voy a depositar en ese lugar. Tú eres el que merece ese lugar, porque la misericordia y la gracia de Dios camina contigo. Porque Él llamó todos sus sátrapas, llamó todos los magos, y ninguno pudieron resolver el conflicto. Me da a entender que cuando alguien tiene al Espíritu Santo vivo, vivificado en él, es quien puede resolver el problema difícil, es quien te puede ayudar en tus peores necesidades. Y eso era lo que estaba con José, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Caminaba con Dios donde quiera que iba. La gracia de Dios iba con él donde quiera que iba. Cuando tú cargas gracia de parte de Dios, carga el favor de Dios, quizás mucho le va a incomodar, quizás muchos no te van a aceptar, pero no importa cuánto no te acepten, no importa cuánto te critiquen, no importa cuánto no te quieran aceptar. Si Dios te acepta, siga avanzando, siga caminando, siga corriendo, siga haciendo la voluntad de Dios, porque Él te va a respaldar. Y a todo el que Él llama respalda, y a todo el que Él envía respalda. Y yo sé que Dios te va a dar el respaldo, porque si Dios te habló, nadie podrá detener que tú puedas crecer cuando Dios te habló. Hay tanto de qué hablar acerca de José, y me encanta la vida de José. Y cuando escucho a este hombre hablar a través de leer la palabra, puedo hablar de un perdón genuino, puedo hablar de temporada, puedo hablar de ciclo, puedo hablar del tiempo, puedo hablar de tantas cosas que este hombre carga de parte de Dios. Por eso tenemos que aprender a tener cuidado que en los malos tiempos se coman los buenos tiempos de Dios. Muchas veces, si no sabemos aprovechar la temporada que Dios nos regala, que Dios nos da, van a entrar malos tiempos que se van a comer lo que Dios te ha dado en tu temporada buena, por no aprender a administrar lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te da es para que tú aprendas a administrarlo. Si Dios te da la unción es para que tú aprendas a mantenerla. Si Dios te da una familia es para que tú aprendas a mantenerla. A todos se nos da una responsabilidad, y tenemos que mantenernos íntegros delante de Dios y delante de los hombres para poder mantener lo que Él nos da. Podemos ver que José enfrentó mucho tiempo y muchos momentos de vaca flaca, pero aún en el tiempo de vaca flaca, su mentalidad era de vaca gorda. Su mentalidad era de abundancia.
Su mentalidad era estar enfocado en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo está en tu mentalidad. Tú tienes que tomar la actitud de creerle a Dios a pesar de los días malos. Tú tienes que tomar la actitud de creerle a Dios a pesar del tiempo de vaca flaca. Porque todos pasamos por un tiempo de vaca flaca. Pero si tenemos la mentalidad del tiempo de vaca gorda, si tenemos la mentalidad del tiempo de que en Dios se puede avanzar, si tenemos la mentalidad enfocada en como la tenía José, no habrá vaca flaca, no habrá tiempo malo que vas a detener tu mirada en Dios. A pesar de todo lo que José vivió, su enfoque siempre tuvo en Dios. A pesar de toda la crisis que está viviendo, tu enfoque debe de ser Jesús. Por eso tenemos que aprender a llenar nuestra mente, a llenar nuestra boca de palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos van a sostener en el día de la crisis. En el día malo, lo único que te sostiene es una palabra de parte de Dios. Hay gente que están parados aquí por una palabra de parte de Dios. O si no, no supieran ya donde estuvieran. Pero una palabra te hace mantenerte firme. Una palabra te hace decir: yo no voy a soltar la toalla. Una palabra te hace decir: yo voy para adelante. Yo soy indetenible. Una palabra te da un plan de acción y consistencia. Una palabra te dimensiona. La palabra de Dios habla en Proverbios y dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Por eso nunca podemos permitir que el enemigo nos gane la batalla en la mente. El enemigo quiere ganarte la batalla. El enemigo quiere destruirte. Y él va a utilizar una palabra para destruirte. Porque una palabra te puede levantar y te puede matar también, de acuerdo a lo que esté escuchando. No te detenga por palabras ociosas del enemigo. No te detenga por palabras que el enemigo te quiera soltar. Porque el enemigo siempre te va a decir: tú no sirves, tú no vales. Pero eso no es lo que dice Dios acerca de tu vida. Dios nos ha llenado de grandes promesas que tenemos que creerla. Por eso, aunque hoy te encuentres en tu peor momento, piensa en lo mejor de tu vida. La palabra de Dios habla en Filipenses 4:8 y dice: por lo demás, hermano, déjame leer del 4 al 6. Dice: por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando tú ves que en tu corazón no hay paz, es porque no te está llamando de esta palabra. En todo momento, si tú oras, Dios te va a dar paz. Si tú oras, Dios te va a dar la solución. Si tú oras, Dios te va a dirigir. Si tú oras, no vas a tener una vida totalmente desalineada. No te vas a afanar por nada. Mire también que dice el 8: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensá. Me da a entender que José, aún en su peor momento, él pensaba en la palabra de Dios. Aún en su peor crisis, él tenía una palabra de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como tú te comportas, así será lo que tú vas a manifestar en público. Nadie me puede decir, o es imposible tener una mentalidad de derrota
y vivir en un tiempo de victoria. Nadie puede tener una mentalidad de derrota, que todo lo que hable de derrota y vivir en victoria. Pero si tú cambias tu mentalidad y empiezas a declararte en victoria, empieza a decir todo está bien, no hay diablo que te pueda detener. Declare que todo está bien. Declare que todo ya está bien. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esos son los pensamientos del diligente. Podemos entender que nuestra mente es como una computadora, es como nuestro destino. Te lleva a la abundancia, te lleva a la escasez, te lleva a donde tú quieras, de acuerdo a tu pensamiento. ¿En qué está pensando ahora mismo? ¿En los problemas? ¿O estén pensando en la palabra de que Dios te puede sacar del problema? Tenemos que entender que en lo que tú piensas, en lo que tú le dedicas tiempo, eso es lo que va a consumirte, o sea para bien o sea para mal. Pero si le dedicas tiempo a la palabra de Dios, tú puedes programar tu mente. Eso es lo que habla Filipenses 4:8. Tú puedes programar pensar en lo bueno o pensar en lo malo que te ha pasado. Tú te programas de acuerdo a cómo tú quieres vivir. Si quieres vivir en problemas, júntate siempre con gente de problemas. Si quieres vivir en abundancia, júntate siempre con gente que te cambie en la mente. Si quieres vivir la misma crisis que está viviendo o quieres salir de la crisis que está viviendo. Por eso fidelidad y lealtad a Dios en tiempo de crisis es lo que necesitamos.